8:43 de la mañana, estamos de vuelta en Altavoz, en Vital, también en Tribu Televisión. Tenemos la presencia de María Valdivia, ella es historiadora, también analista política. Muy buenos días, bienvenida a Altavoz en Vital. Buen día. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Recientemente en el Perú hemos tenido feriado el 9 de diciembre, Batalla de Ayacucho, 200 años bicentenario. ¿Qué implica esto para la historia del país? Bueno, es un acontecimiento sumamente importante que conviene recordar porque sella primero la independencia, pero a la vez nace todo un proceso difícil de la construcción de la República. Mire, en 1821, como usualmente o tradicionalmente se recuerda a la independencia, el Perú todavía vivía una situación muy difícil, ¿no?, de inestabilidad política y de inestabilidad militar. Además, recordemos también la primera constitución de 1823, que fue una constitución muy breve y inspirada en valores muy interesantes, usualmente de la influencia francesa. En fin, pero es recién con el hecho militar que podemos decir nosotros que también otras naciones aseguran sus independencias. Claro. En el caso de Chile, es el caso de las Provincias Unidas del Río de la Plata, en fin, todas las naciones sudamericanas, y definitivamente el Imperio Español finiquita su poder dentro del ámbito americano. Claro que hay esfuerzos más adelante, tanto en el caso de México como también nuevamente para el Perú, de reanudar o hacer una nueva conquista colonial por parte de Francia, de España igualmente, e incluso hasta de Inglaterra. Pero en este caso es bien interesante cómo definitivamente el hecho militar significa para nosotros el nacimiento de una nueva etapa de nuestra vida política. Importantísimo, además un papel destacado de Sucre, ¿no? Es un militar colombiano que aglutinó junto a Bolívar a otras fuerzas hermanas para propiciar esta independencia del país. Pero ¿qué lecciones debemos sacar a través de la historia hacia el futuro en el país? Bueno, primero significa la lección de la unión hace la fuerza. En el caso de la batalla de Ayacucho, eso significa, en primer lugar, no solamente la unión de fuerzas militares de diversos orígenes, regionales o locales, sino también de diversos estamentos en ese momento. En las luchas por la independencia, por el lado de la independencia, pero también por el lado de los realistas, eso también hay que establecerlo, participaron sectores de distinta naturaleza. Claro. Población afroperuana, afrodescendiente, también mujeres, sin duda, ¿no? Milicias, población indígena. Entonces es una lucha realmente importante para nosotros, por los que obtuvimos en todo caso el beneficio de la independencia, porque demuestra que es la única manera de sacar a flote una nación. En el presente, que recuerde que estamos muy conflictuados, muy polarizados, es indispensable tener retraer ese momento para el presente. Buscar esa unidad presente para salir de los problemas. No estamos unidos hoy día, estamos muy divididos por los acontecimientos políticos, pero creo que el mensaje de Ayacucho es muy contemporáneo. Es latente, así es. ¿Qué hacer para que los peruanos podamos unirnos pese a las diferencias? Porque tenemos que tener un norte, tenemos que caminar hacia el desarrollo. Para esto tenemos que invertir, tenemos que crecer, tenemos que generar empleo. Pero ¿por dónde avanzar? Bueno, yo creo que primero es el tema educativo. Nosotros enfrentamos una crisis educativa recurrente. Incluso creo que la educación del pasado era mejor que la educación del presente. Hoy en día hay más escuelas, hay más universidades, pero lo que se ha depreciado es la calidad educativa. Nosotros en la prueba PISA estamos prácticamente, antes Haití era el referente del último lugar, claro. Pero hoy día es el Perú. El Perú ocupa uno de los últimos lugares. Hemos quitado el puesto a Haití. Exacto. Y entonces, ¿no? A pesar que hay individualidades que destacan, niñas, niños, por ejemplo, tenemos ahora creo que niñas que ahora compiten, por ejemplo, en temas como el ajedrez, en fin, yo creo que hay que poner atención más en
La educación es fundamental, especialmente para las mujeres, por ejemplo, ¿no? Y la calidad educativa en todos los niveles. Creo que tenemos malos congresistas porque tenemos también pésima educación. Tenemos malos profesionales, se cae un puente porque hay un mal ingeniero. Y otro elemento es el tema ético. Nosotros realmente nos hemos distanciado de ello, vemos distintos acontecimientos, incluso en el tema de la presidenta, ¿no? Hay un tema ético, no hay un entendimiento de la diferencia que hay en un puesto tan determinante. Lo hemos tenido en el caso de Vizcarra, que mucha gente no comprende por qué fue vacado Vizcarra. Fue por un tema fundamentalmente ético. O sea, saber diferenciar que cuando tú asumes un cargo público y de tan importante trascendencia, tú de una vez por todas te deshaces de los intereses privados, crematistas. Entonces uno tiene que poner primero, ante todo, el interés público. Entonces las prendas no saben diferenciar eso. Yo creo que es fundamental. Como historiadora, como mujer, como analista política, ¿qué le parece la gestión de Dina Boluarte, la primera presidente mujer en el país? ¿Cuál es su visión? Mire, es una cuestión bastante encontrada, ¿no? En primer lugar, sí es importante que una mujer haya llegado al poder. Eso sí, o sea, las mujeres han luchado mucho por llegar al poder. La figura de la paridad y la alternancia permitió que una mujer llegara al poder, pero también es la misma figura cuando en el caso de Martín Vizcarra, que le correspondía a Mercedes Araoz ascender a la presidencia, fue Vizcarra el que le impidió, amedrentándole. Yo nunca olvidaré esa imagen de soledad, ¿no?, política que tuvo Mercedes Araoz, abandonada prácticamente por todas las fuerzas, a una persona que realmente le competía en ese momento a asumir el cargo más importante de la República. Entonces, los únicos que la apoyaron fueron el Congreso. Sí, pero recuerden que su casa fue acorralada, claro, ¿no?, en ese momento. Cuando yo he entrevistado me ha dicho que se moría de miedo de terminar preso. Por supuesto. Entonces eso es lo que ocurre cuando es una mujer, una persona sin partido político. Entonces, que la respalde de manera sólida. Y es importante eso. O sea, que las mujeres hayan llegado al poder me parece importante, sea quien sea, ¿no? Porque es muy difícil acceder a las mujeres a cargos de responsabilidad. Lamentablemente, en el caso de la señora Boluarte, flaco favor nos hace que precisamente de aquello que se nos acusa de banalidad, de superficialidad, ¿no? Ella pues tiene esas características. Y lamentablemente yo sí creo que ella tiene que dar muchas cuentas a la justicia, si no ahora, al final de su gobierno. Y eso va a ocurrir. De hecho, la justicia peruana es un poco lenta, ¿no?, pero llega en la mayoría de los casos. Es lo que sucede con el caso de Vizcarra. Yo creo que a ella le va a llegar todo el peso a la justicia, probablemente al final de su gestión. ¿Qué es lo que cree usted justamente le hará que la presidenta Dina Boluarte enfrente un proceso de carcelería, porque le correspondería en algunos casos? Bueno, ya empezamos con el tema primero de cómo ella, recuerden que ella estuvo muy involucrada con el tema del financiamiento del partido político de Cerrón. Los dinámicos del centro. Los dinámicos del centro. Luego también fue muy cuestionada y aparentemente yo creo que fue muy protegida también cuando con el tema de la RENIEC. Ahí hay otro tema, de la forma en que como de un puesto tan mediano llega a tener tanta importancia y por qué ese puesto además se convierte en algo tan relevante dentro de ese juego político que impusieron los serranistas. Por otro lado, la protección a Cerrón, porque eso está de por medio por verse, ¿no? El caso ahora del famoso cofre, ¿no?, del caso de la protección a Cerrón, es el único personaje político al que no se le logra encontrar contando con todos los medios posibles, ¿no? Entonces, sin embargo, Cerrón es una aguja en un pajar, imposible de encontrar, pero emite comunicados, emite tweets, o sea, eso es imposible de creer. Y el otro tema también que considero importante es la protección que ha hecho del hermano. Ella señala, hay persecución a mi familia. Bueno, pues entonces que tu familia no se meta en los intereses públicos. O sea, empezamos por ahí. Un gobernante tiene que ser transparente. Yo recuerdo, en el caso del expresidente García, que lo primero que hizo en su gobierno fue apartar a su familia, apartar a su hermano. Aquí no tiene ningún cargo político. Y es lo primero que debe hacer un gobernante. Entonces debemos ser ejemplares. La familia es la familia, queda para el terreno privado. No puede ocupar cargos públicos mientras esté en ese cargo tan importante. Y el tema de las muertes en las protestas durante su gobierno, al inicio del gobierno de Dina Boluarte. Mire,
es que ese es un tema bastante delicado. Yo creo que hay dos cuestiones, lo he dicho en otro programa, que primero hay que entender que la protesta, parte de la protesta estuvo digitada, ¿ya? Políticamente, y parte de la protesta también fue espontánea. Lo que queda es esclarecer dónde hay responsabilidad, porque parte de la protesta estuvo digitada en el sentido de que usted no puede permitir como Estado de que se tome el aeropuerto, por ejemplo. O sea, al Estado le toca reprimir en la defensa del Estado de Derecho. Claro. O sea, defender, ¿no?, los bienes del Estado. Pero también hubo una protesta, parte de una protesta social legítima, muy desinformada. De hecho, Castillo hizo todo lo posible por desinformar y todavía no conocemos los entretelones de ese golpe de Estado. Entonces, ¿quiénes estuvieron? ¿Cómo fue que Dina Boluarte asciende al poder? ¿Quiénes hicieron el trabajo político? ¿No? Entonces, eso te da mucho por esclarecer. De hecho, hubo un proyecto. Yo no sé si Dina Boluarte está dentro de ese proyecto. Para mí, sí. Está dentro del mismo proyecto de Castillo. Es la continuidad de Castillo. Pero, hasta el momento, en todo caso, ella no ha hecho no ha dado muestras de hacer un golpe de Estado ni nada por el estilo. Ni de cambiar la Constitución, nada de eso, ¿no? Exacto. Entonces, digamos que en esta lógica tan terrible, el mal menor es el mal menor, ¿no? Pero sí creo que le queda mucho por dar cuentas ante la justicia. ¿Y usted cree que debe acabar su mandato en el 2026? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Ahora, en gran parte esto va a depender de ella misma, porque es una persona muy errática, denota su personalidad, su temperamento, un estado de negación respecto a la lectura del país o igualmente, a la realidad, ¿no? O a la realidad. Mire, nosotros podemos tener, como en el caso de Castillo, ¿no?, gente que accedió al poder de manera democrática, ¿no? Yo no voté por Castillo, tampoco voté por la señora Fujimori, pero bueno. ¿Votó en blanco? No, voté viciado. Entonces, y lo que puede significar esto es, bueno, hay que respetar la democracia, son los caminos de la democracia. Pero llega un momento en que estos personajes tienen que asumir su rol histórico. O sea, ya llegué aquí, ¿ahora qué hago? O hago lo correcto o me comporto de una forma incorrecta. Entonces la señora Boluarte debió haber asumido, o lo que le resta, su rol histórico, ser la primera mujer en la presidencia de la República, ¿no? Haber hecho una suerte de alianzas con partidos que, bueno, son tremendamente cuestionados, pero bueno, ha logrado hacer sus alianzas para mantenerse en el poder. Y entonces, bueno, tengo cierta capacidad para poder gobernar. Entonces, ¿qué obra pública dejo? ¿Qué lecciones dejo? Si ese es tu rol histórico. Si tú no lo cumples, bueno, ya es el perjuicio tuyo y el perjuicio, lamentablemente, de la nación. Creo que le queda un trecho aún por recorrer y esperemos pues que reflexionen algo, ¿no? Que incluso no es necesario tener una bola mágica para saber cuál será el destino de la señora Boluarte, que puede ser, que es el mismo destino de la señora Nadine, claro, entonces, sí. En fin, entonces, pero que reflexione si quiere dejar algo, por lo menos para la historia, ¿no? Y por otro lado, algo positivo de las figuras femeninas, también el rol que está desarrollando la ministra de la Mujer, que no se le ve actuando en cuanto a los feminicidios, en cuanto a la protección de las mujeres para la cual se le ha sido asignada. Cuando pasó lo de la violación a las niñas Aguajún, no estuvo ahí, salió solo a defender a otro ministro que había dado un comentario desatinado. Dijo que era prácticas ancestrales, culturales. Ahora último, volvió este ministro otra vez a dar declaraciones y sale ella en defensa de él y no de la mujer que hace unos días nada más otra mujer había sido asesinada, violada. ¿Qué es lo que está pasando? Que no debe existir ese ministerio. Es un ministerio que no está yo sí cumpliendo su creo función. que debe de existir. Sí, es un ministerio muy necesario porque cuando uno dice el Ministerio de la Mujer y las poblaciones vulnerables, es por la siguiente razón. En primer lugar, el tema de mujeres. Nosotros necesitamos políticas que signifiquen que las mujeres tengan mayores oportunidades, porque ha habido
como por una ausencia de nosotras, a pesar de que se dice que la República empieza en 1821, bueno, ya en 1824, en fin, pero sin embargo nosotros hemos estado ausentes de distintos procesos, para empezar, procesos políticos, ¿no? Del proceso educativo, somos las que accedemos más tarde al tema educativo. Incluso cuando recién en 1979 con la constituyente se da el voto a los analfabetos, este voto significa que nosotros somos visibles, porque el analfabetismo recaía más sobre nosotros. O sea que yo sí estoy totalmente segura que ese ministerio es importante. No necesariamente con el Ministerio de la Familia que se propuso ese cambio, por la siguiente razón. Cuando se habla de mujeres, no necesariamente hablamos de mujeres dentro del entorno familiar. Pueden ser mujeres solteras, pueden ser mujeres de distinta naturaleza, en distintas formas, formatos sociales. Eso es para empezar. Lo segundo, creo sí que lamentablemente las ministras de estos ministerios muchas veces desconocen lo que es una política en favor de las mujeres, porque actúan sobre lo que ocurre, no sobre lo que es posible de prevenir. El tema del feminicidio, el tema del machismo, la discriminación negativa, los formatos de masculinidad negativos, son cuestiones que nosotros debemos de prevenir. Y además es importante reconocer que las cuestiones de género son transversales en las políticas públicas. Y no es algo que se imponga en el caso del Perú, sino que son los organismos internacionales, supranacionales, que ya las aplican desde el Banco Mundial, el Banco Interamericano, la ONU Mujer, en fin. Entonces, toda nación que avanza aplica políticas de género que signifiquen paridad, que signifiquen mayores alternativas y posibilidades de desarrollo para las mujeres. Yo le agradezco muchísimo su participación. Lamentablemente estamos ya volando en el tiempo. Gracias, la vamos a convocar en otro momento. Que tenga usted buen año, que tenga usted una linda Navidad. Muy agradecida. Muchas gracias. Bien, estuvimos con María Valdivia, historiadora, analista política. No tenemos tiempo para más. Volvemos mañana a las 7 en punto. No se vaya. Que tengan buen día.